Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día, a pesar de ser un día un poco frío, pero vamos a seguir nuestras labores académicas ya correspondientes a la semana, sería 10, ¿no? 10-11, la semana 11. Ya nos falta poco para poder terminar el curso. Bien, entonces, en el día de hoy vamos a desarrollar tema muy específico, siempre correlacionando y un poquito reforzando lo que hemos hecho en las dos clases anteriores, para que de esta forma un poquito podamos visualizar. Bueno, para poder, digamos, visualizar mucho mejor, tener mayor conocimiento, mayor precisión en el quehacer de la investigación, siempre tiene que ir de la mano la teoría y la práctica, ¿no? Y si no van juntos, es difícil poder, digamos, internalizar las teorías. Y las teorías que nosotros siempre precisamos son eminentemente sobre lo que es la investigación científica. Un poquito vamos a hablar en torno y vamos a hacer hincapié a las dos clases anteriores para reforzar, porque después nos vamos a dedicar netamente a dar aspectos de carácter médico, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy con los siguientes aspectos, ¿ya? ¿Quién es el investigador? ¿A quién llamamos investigador? ¿Ustedes algún día llegarán a ser investigadores? Yo creo que sí. Por naturaleza hemos dicho de que los profesores de ciencias sociales, profesores en historia, geografía, siempre están permanentemente en el quehacer de la vida de la investigación. Entonces, indudablemente, guste o no los guste, siempre van a estar prácticamente en el proceso de la investigación, ¿no? Siempre van a estar impullidos, o sea, van a ser personas que de alguna otra forma van a estar relacionados directamente al proceso de lo que es la investigación. A veces dicen, no, yo me olvido, obtengo mi título o mi maestría más y listo, después me olvido, ¿no? No es así. El profesor permanentemente es un investigador. ¿Por qué? Porque permite dos cosas. Uno, de que por obligación tiene que conducir trabajos de investigación a lo largo de toda su carrera profesional, ¿no? Sea en el aula o como profesor de asignatura, puesto que todos los años se promueven concursos a nivel de investigación, es decir, concursos de ciencia y tecnología, la que más conocemos en los colegios a nivel de UGEL y a nivel de la región. Entonces, siempre nos da todos los años esa tarea de poder innovar y al innovar seleccionar a nuestros mejores alumnos que nos pueda representar de la asignatura, ¿no? O de un determinado nivel educativo. Y el otro, propiamente, por el hecho de que siempre nosotros estamos permanentemente buscando renovar, mejorar nuestro sistema de enseñanza y de esa forma también vamos buscando propiamente nuevos conocimientos. El hecho de buscar nuevos conocimientos significa, pues, propiamente que, de que nosotros tengamos que vertebrar un aspecto que es muy importante, o sea, fortalecer nuestros conocimientos. ¿Y cómo fortalecemos? A través de la investigación, ¿no? Si queremos fortalecer mucho mejor, pues ahí está una investigación bibliográfica, quizás a veces las capacitaciones no son suficientes, las capacitaciones se hacen como muy genéricamente y hay que estar pues un poco más imbuidos, ¿no? Pues en esa medida vamos
propiciar algunos aspectos. ¿A quién se le dice investigador? Bien, ante todo, debe identificarse al investigador como el sujeto de la investigación científica, como también puede ser nombrado, ¿no? Nombrado, indaga acerca de un sector de la realidad. O sea, en otras palabras, propiamente tratamos de vertebrar un determinado problema que nos atañe, que nos manda curiosidad o que nosotros de alguna forma querer dar solución, ¿no? Eso simple y llanamente ese es el investigador, aquel que propiamente se identifica en el quehacer de los problemas que existen tanto en el sector laboral, o sea, donde trabajamos, o también en el contexto de nuestra propia realidad, como es como es el caso de la enseñanza en la historia o la geografía. Entonces nos manda curiosidad para investigar algunos hechos históricos o algunos monumentos históricos, o como también puede ser en geografía, un poco que nos atañe cómo nosotros podemos vertebrar, ¿no? Es decir, un poquito conocer mucho más lo que ocurre en nuestro alrededor, tanto dentro del mundo del paisaje natural como del mundo paisaje cultural. En este caso, básicamente, muchos de los en geografía investigan el paisaje natural, a ver el por qué la presencia de un bosque de piedras, o por qué la presencia de una catarata, o por qué la presencia propiamente de un bosque de árboles. Se podría quizás desaparecer este bosque de árboles. ¿Qué hacemos en el reemplazo del bosque de árboles? ¿O cómo convertir un desierto en un bosque de árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente va directamente relacionado al quehacer de la vida natural y al quehacer de la vida social. Entonces, muchas cosas nosotros podemos verdaderamente tomar interés por el contexto de una realidad, ¿no? Entonces, la realidad histórica, la realidad geográfica, o como también puede ser la realidad evidentemente de carácter de convivencia social. En este caso, en el quehacer de la vida, de la educación cívica, ¿no? De la relación que se mantiene en el contexto social. Entonces, también se puede investigar eso, ¿no? Eso es nuestro mundo. Otro mundo también que tenemos es propiamente la actividad económica, que entonces va directamente relacionada al quehacer de la vida propiamente de cómo satisfacer nuestras necesidades. Y eso lo investiga la economía política. Y nosotros en geografía tenemos geografía económica. Entonces, no trataremos de investigar profundamente, pero sí podemos determinar algunos hechos muy importantes que van directamente correlacionados a la geografía, es decir, el desarrollo de las distintas actividades económicas del hombre para poder satisfacer sus necesidades. Hasta ahí es nuestro punto que nosotros podamos investigar, ¿no? Entonces hay bastantes cosas que podemos investigar, ¿no? Consigamos un sector de la realidad empleando diversos métodos, pueden ser métodos empíricos, en nuestros propios métodos, o pueden ser métodos de carácter teórico, los que tenemos y los que estamos desarrollando, ¿no? Hay bastante teoría sobre investigación. El problema es conocer y llevarlo a la práctica. Para intentar explicar de modo coherente se expresa mediante enunciados que atraviesan un proceso gradual de búsqueda de la verdad, utilizando términos claros o precisos que se relacionen con su ciencia específica, es decir, ustedes con la historia, con la geografía, con la educación cívica
o ya sea propiamente con lo que va a ser la geografía económica, o puede ser también con la geografía física, ¿no es cierto? Ya depende de cada uno de nosotros que nos emane esa curiosidad, esa predisposición de poder investigar algo, ¿no es cierto? Entonces es el torno de nuestra realidad. Sigamos un poco más. El investigador es el primer elemento que integra la estructura del proceso de investigación científica, el PIC, que es el proceso de investigación científica, como sistema, ¿no? Porque como sistema ya hemos visto de que el proceso de la investigación científica tiene toda una estructura, y al tener toda una estructura es todo un sistema, ¿no? Es todo un sistema. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta de que el investigador es el primer elemento que integra la estructura del proceso de investigación científica como sistema. Es un individuo que se adentra en el conocimiento, o sea, básicamente se adentra en el conocimiento de dos aspectos. Uno, sobre la metodología de la investigación científica, y dos, sobre los conocimientos de la realidad. Asimilación, comprensión y estudio de los objetos, procesos, fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Con los fenómenos de la naturaleza siempre estamos directamente relacionados con el quehacer de la vida, de la propia, del paisaje natural, todo lo que ocurre en el paisaje natural. Y de la sociedad, todo lo que ocurre en el paisaje cultural. Y el otro es el pensamiento, ¿no? El pensamiento siempre está caracterizado por las distintas doctrinas filosóficas que el hombre tiene por naturaleza, ¿no? No hay ningún ser humano eh, que no tenga una doctrina, ¿no? No hay ningún ser humano que diga, pues por lo menos se pregunta, ¿no? ¿Por qué llueve? ¿Para qué llueve? ¿No es cierto? O se pregunte, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Quién me ha traído? ¿Para qué me han traído a este mundo? ¿No? ¿Para qué estoy estudiando? Entonces son cositas que nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿No? Entonces eso viene a ser el mundo del pensamiento, ¿no? O ¿para qué creer en Dios, por ejemplo? ¿No es cierto? O no creer en Dios, o cómo creer en Dios, ¿no? A través de un santo, o simplemente a través de una oración. Bueno, en fin, cada quien sabe lo que propiamente puede hacer gala de su pensamiento, ¿no? Entonces eso se llama doctrina, filosofía, ¿no? O también dogma, como también algunos lo llaman, ¿no? Es además una persona que condicionado social e históricamente interroga por las leyes que rigen los fenómenos. Es decir, de todas maneras también tener conocimiento. Es decir, para poder investigar también hay que tener ciertos conocimientos. Básicamente dentro de eso, las leyes que propiamente rigen los fenómenos naturales y también los fenómenos sociales. Ustedes dirán, ¿cuáles son esas leyes? Estoy seguro de que ya los hemos hecho en el primer semestre, ¿no es cierto? Las leyes que rigen, ¿no? Los principios, como por ejemplo, geográficos, o las leyes geográficas, ya las hemos hecho, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen que dominarlas a la perfección como profesores y como también para poder investigar. Si ustedes no conocen eso, evidentemente van a poder tener muchas dudas y difícilmente van a poder, digamos, querer encaminar algunos aspectos de los trabajos de investigación. Los fenómenos sociales tienen, sí tienen las famosas leyes sociales, ¿no es cierto? Las famosas leyes sociales sí tienen. El fenómeno social sí tiene, entonces no podemos decir que no tiene, sí tiene, tiene. O en su defecto aplicar las leyes dialécticas, ¿no?
que también lo hemos hecho. Por ejemplo, leyes dialécticas aplicadas a la geografía, son 3 de los 5 que existen, 3 hemos precisado que son aplicables a la geografía y a la historia de la misma forma, ¿no? Hemos visto algunos aspectos muy importantes de precisar sobre las leyes dialécticas cuando han hecho ese trabajito ustedes de la lectura, ¿no es cierto? El fin de las civilizaciones, o las civilizaciones con pies de barra. Pues ahí han visto a 4 hasta 5 historiadores, también filósofos, no son historiadores, son filósofos e historiadores, nos han hecho un gala de algunos aspectos, como por ejemplo cómo las civilizaciones se comparan en torno a lo que es una planta, un ser humano, ¿no es cierto? O a las estaciones del año, en qué momento una sociedad está pues en verano o en qué momento una sociedad está en época de primavera, en qué momento también está en época de invierno. Entonces simplemente se concurren las famosas leyes dialécticas, el desarrollo de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no es cierto? Entonces son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces no así de que la sociedad no tiene, sí tiene las leyes sociales. Y si nosotros, por ejemplo, agarramos una de las primeras leyes sociales, ¿no? Dice las condiciones materiales determinan la conciencia social. Las condiciones materiales determinan la conciencia social. ¿Eso es cierto? A ver, ¿alguien me puede decir, a ver, eso es cierto, ¿no? ¿O no? A ver, ¿alguien me puede decir si es cierto o no? Que las condiciones materiales determinan al ser social. Es una ley social. Sí, es cierto. A ver, pero ¿cómo? A ver, Puede ser adelante. que sí, puede ser que no, profesor, según la situación de la persona. A ver, Raúl, pasa adelante, a ver, ¿cómo? O sea, ¿qué son las condiciones materiales y qué es la conciencia social? Bien, rápidamente vamos a ver esto. Como por ejemplo, las condiciones materiales son las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Y nuestra conciencia social está en base a eso, ¿no? Es como alguien nos dijera, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No tienes nada, no vales nada, ¿no es cierto? A eso se refiere las condiciones materiales determinan la conciencia social. O sea, las personas que tienen más o tienen mm, las condiciones materiales suficientes para su subsistencia, tienen otra forma de pensar, ¿no? Levantan la cabeza, sacan, yo tengo, yo no soy como los otros, etcétera. Menosprecian a los demás y los que no tienen condiciones materiales de subsistencia, ya se humillan, venden su fuerza de trabajo, etcétera, por conseguir. Y son siempre las personas más dóciles, son las personas que verdaderamente son humildes, ¿no? Se muestra humildad. En cambio, el que tiene no muestra humildad, es altanero. Entonces, a eso se refiere que las condiciones materiales determinan la conciencia social. Entonces, las leyes sociales existen, sí existen, existen, ¿no? O es aquella ley, como por ejemplo una de la última ley social que, por ejemplo, cuando aporta nuestro gran pensador socialista, Lenin, dice, ¿no?
de que propio, para la transformación de una sociedad a otra impera la violencia. ¿Será cierto esto? Para la transformación de una sociedad, a otro sistema de vida social, es que impera la violencia. Siempre se ha sido con violencia. Pues por eso dicen las famosas, a ver, ¿alguien quiere participar? Participa Sí, nomás. sí, profesor. Profesor, por ejemplo, A ver, primero Raúl, después Marisol. Ya, a ver, adelante Raúl. para pasar de una etapa a otra etapa, profesor, siempre impera que es la violencia. Por ejemplo, las primeras constituciones ha sido con violencia, los primeros derechos del hombre ha sido con violencia, la Revolución Francesa también ha sido con violencia y también de esa forma se ha consolidado que es el sistema capitalista. Ha sido con violencia, siempre todo es con violencia. Ningún país ha logrado algún derecho, derechos laborales, 8 horas, por ejemplo, en nuestro país. Ninguno ha sido democráticamente. Ah, es así, es cierto, eso es lo que dice, pues, ¿no? A ver si ahora sí Marisol, a ver, adelante Marisol. Sí, ya, Marisol. Tienes buen planteamiento, pero un poquito revisa otra vez, revista, está fallando tu micrófono, ¿ya? Un poquito entrecortado se escucha Marisol. Revísalo, estaba bien hasta la semana pasada, ahora ya un poquito ha empezado a bajar otra vez, quizás por el clima. Ya, bien, entonces, esas leyes existen. Entonces hay que conocer esas leyes geográficas, las leyes sociales, las leyes dialécticas y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es tan bonito porque nos orienta, nos da luz sobre cómo nosotros pensamos sobre el quehacer de la vida natural y sobre la vida social. ¿No? Es muy interesante esto. Entonces, propiamente lo que hay que tener muy en cuenta, chicos, es de que vamos vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Pues vamos a continuar. Entonces, por el investigador, ¿no? Bien, entonces sigamos. Ya no hace caso a ver, vamos a hacemos un poco descarrilado. Acá estamos, ¿no? El elemento integrador. Es además una persona que condicionado social e históricamente por leyes que rigen los fenómenos, las causas que los determinan y las posibilidades de aplicación de sus propiedades. Entonces, los conocimientos. Siempre tenemos conocimientos. Para eso pasamos también en Entonces, el hecho de que hayan pasado por la universidad durante 5 años, esto implica de que ustedes tienen todos los elementos suficientes, es decir, hayan asimilado las leyes, las teorías, los enunciados, y de esta forma están aptos para poder, digamos, también desembocar. Esos son los conocimientos previos que nosotros tenemos. ¿Sí? Por eso dice las posibilidades de aplicación de sus propiedades. Pues tenemos conocimientos. A no ser que ustedes hayan salvado los cursos por salvar, entonces no tienen nada de conocimiento. Ahí sí estarían en problemas. En dos aspectos. Uno, no van a poder emprender trabajos de investigación. Dos, no van a poder concursar o no van a poder aprobar en los concursos para el magisterio, ¿no? Si ustedes no han asimilado correctamente los conocimientos. Entonces, eso sí van a tener problemas. Entonces, toda la vida, como por ejemplo, no, hay muchos compañeros que están 10, 20 años
contratados y no pueden pasar a ser nombrados, no llegan a aprobar los conocimientos, ¿no? Entonces hay que retomar. Por eso siempre les digo, chicos, lean una horita por día, una horita nada más, ¿no? Eso no implica, ¿no? Entonces, un día que no se lee es como un año que hayan votado al tacho, ¿no? Entonces, ese es el hecho de que nosotros nos pueda fortalecer. Entonces, sigamos un poco más. A ver. Bien, su actividad es consciente y de acuerdo con sus objetivos definidos. Puede clasificarse en investigador experimentadores, ¿no? Investigadores experimentadores. ¿Mm? Entonces, su actividad es consciente y de acuerdo con sus objetivos puede definirse y clasificar en investigadores experimentadores. O sea, aquellos que les gusta experimentar bastante, ¿no? Les gusta manipular, les gusta observar, les gusta pues mover las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay veces empíricamente o hay veces también podemos hacerlo con conocimientos propios, ¿no? Ahora más que nunca bastante nos apoya el Internet, ¿no? Todo el mundo va a hacer algo, consulta al Internet. El hecho de consultar el Internet básicamente está manejando conocimientos, ¿no? Y para cada cosa hay pues un consejo en el Internet, ¿no? Para mover una piedra, o para encontrar algunos metales, hasta para encontrar oro o restos fósiles, todo, cómo podemos encontrar todo esto es un poquito que nos da a luz a través del Internet. Hay experiencias que se van poniendo y exponiendo para que nosotros podamos entrar mucho más. Entonces, acá los investigadores teóricos, ¿no? Teóricos, aquellos que les gusta leer bastante, ¿no? A través de la lectura empiezan a hacer sus trabajos de investigación. No sé, no les gusta experimentar nada, pero sí les gusta leer libros, ¿no? Les gusta leer documentos, les gusta leer archivos, les gusta leer artículos, tantas otras cosas. Ahí tenemos bastantes experiencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos a varios de sus compañeros que son investigadores teóricos, ¿no? Pocos son los que hemos encontrado como, por ejemplo, investigadores experimentadores, poquísimo, ¿no? Uno de los investigadores que tiene tres, ya cuatro libros tiene, ¿no? Es también de ciencias sociales de nuestra facultad, de nuestro egresado de nuestro programa. Ustedes no van a creer y ustedes deben conocerlo, ¿no? Es el que vende periódicos en la plaza de Armas, en el Parque Pino, ¿no? El famoso Prudencio, hay un viejito que anda jalando su carretita para y anda caminando, ¿no? Es como, por ejemplo, tiene cuatro libros ya publicados, ¿no? Cuatro libros publicados tiene, ¿no? Pero ¿en base a qué? Es un investigador eminentemente de carácter teórico. Como él vende periódicos, permanentemente está imbuido en la lectura. Ustedes ven en la noche, está ahí sentado, está leyendo su periódico, está leyendo algo, entonces permanentemente es un nacido lector, ¿no? Aquel que le gusta leer, aquel que le gusta propiamente indagar a través de las teorías, ¿no? Entonces, por ello ha publicado cuatro libros, imagínense. Y también hay varios de sus compañeros que son investigadores teóricos. Hay uno de ellos, como por ejemplo, ahorita no me acuerdo el nombre, que ha publicado ya dos libros, ¿no? Y muy compenetrado en el quehacer de la historia, sobre todo, ¿no? Tenemos como tres o cuatro que tienen trabajos en historia. Es decir, la historia, muchas veces nosotros somos investigadores teóricos. Otra cosa son los investigadores que les gusta experimentar, como por ejemplo hacer excavaciones, encontrar objetos,
y manipularlos, después precisarlos, aún todavía eso no tenemos, ¿no? No tenemos todavía. Sí tenemos investigadores teóricos bastante también, ¿no? Y muchos de ellos también han salido de las academias, ¿no? Hay varios que tenemos investigados en geografía, como por ejemplo, han teorizado bastante, ¿no? Y en las academias les exigen, como por ejemplo, tener su material. Y para tener su material tienen que hacer pues todo un proceso de recopilación de conocimientos en geografía. Si uno es en geografía. Es historia, historia, economía, economía, ¿no? En cívica, cívica. Entonces, cada uno escoge pues una especialidad o un área determinada y así de esa forma puede construir su conocimiento. Hay bastantes conocimientos y trabajos de investigación, ¿no? Y hay dos, tres de sus compañeros que me han entregado ya sus libros. Profesor, acá está mi producto de haber trabajado, ¿no? Uno está en Juliaca, ya tiene hasta 2 libros publicados. Aquí en Puno también tenemos a varios. Hay otro también que me han entregado ya su trabajo en geografía, muy bueno, trabajo en geografía. También trabajo en economía también, hay uno que se ha dedicado netamente al trabajo de la economía, ¿no? Sobre todo aquellos que enseñan pues en las academias preuniversitarias o propiamente también en los colegios preuniversitarios. Entonces ellos tienen bastante ventaja. Hay como por ejemplo sus compañeros, 2 o 3 le digo, mis compañeros me encuentran y ¿dónde está usted trabajando en la academia Galena? Y digo, ¿y cuándo te vas a nombrar? Nombrarme yo para qué, profesores. Yo gano mucho más en la academia y a la vez tengo producción intelectual. Entonces son las ventajas que se van sacando, ¿no? Pero hay veces pensamos solamente en el momento también. Siempre hay que pensar en el futuro porque a veces el trabajo no es académico, como son instituciones particulares, hasta cierto tiempo te tienen y después te votan, ¿no? Te votan. O sea, no te tienen hasta jubilarte jamás, porque como son instituciones particulares, a ninguno de sus profesores ha jubilado, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en las condiciones de pagar los beneficios sociales a los docentes. Entonces los tienen 4, 5, hasta 10 años y después los votan, ¿no? Ya váyanse a buscar su vida, ¿no? Claro, no hay que también, claro, por el momento está bien. Claro, para empezar, bueno, económicamente es un poco mucho más rentable, etcétera, ¿no? O ingresar con, por ejemplo, al colegio particular San Román. Ahí tenemos como 3 de sus compañeros egresados. Ellos realmente, pues, ahí no quieren moverse, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí una ciencia es un poco más rentable, paga mucho más y también tienes bastante oportunidad para hacer tus trabajos de investigación de carácter teórico. O sea, les exigen, ¿no? Entonces, eso es el área. Todos somos encaminados. Yo también encaminado en ese aspecto. Yo tengo mis libros de economía, que bastante yo he enseñado en la academia preuniversitaria y terminado publicando un libro de economía. A mis años, al igual que usted, siendo estudiante todavía universitario, entonces ya era docente de una academia que era la Academia Mota, que ya desapareció, era una de las mejores academias a nivel de la región. Entonces, he llegado a ser profesor de planta, pero en el curso de economía y educación cívica, más que todo en economía. Entonces, eso a de que indague bastantes teorías, termina publicando un libro, ¿no? Eso se llaman los investigadores teóricos. Vamos a ver un poco más. Creadores de instrumentos, equipos, medios para la ciencia, ¿no? Aquellos que les gusta descubrir, aquellos que tienen curiosidades, ¿no? Por construir, con, por ejemplo, libros en metodología de la investigación, libros para metodología de las enseñanzas, en historia,
en geografía, en economía, en educación cívica. A eso se les llama los creadores de instrumentos, ¿no? Sobre todo tenemos eso en educación. Instrumentos, equipos, medios, entonces mayormente los denominamos investigadores tecnológicos en esto, ¿no? Entonces también tenemos esos aspectos que buenamente tenemos, ¿no? A ver. Eh, Acá te vamos a ver un poquito. La ética del científico comprende un conjunto de principios y cualidades que deben guiar en el proceso de su actividad cognitiva, así como en el comportamiento que asume en el contexto de su comunidad científica. El listado de estos principios y cualidades pueden ser sumamente extensos, por lo que solo serán algunos de los más significativos que vamos a mencionar. Antes de mencionarlo, tenemos que tener siempre una ética de carácter científico. Como en el caso de tener una ética profesional, también tenemos que tener una ética científica. En esto no, básicamente hoy se exige bastante, ¿no? Que los trabajos de investigación no sean copias, sino sean creativas, ¿no? Y si nosotros las tomamos nosotros, entonces éticamente saberlas precisar. En este caso, si cogemos otras teorías, saber citar, o sea, utilizar las citas de los trabajos de investigación, de los trabajos teóricos, de los principios, leyes que encontramos en los textos, etcétera, es simplemente saber respetarlos. Entonces, a eso estaríamos entrando a lo que se llama la ética científica. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, como por ejemplo, bastante exigen, ¿no? Y por eso exigen las investigaciones que ustedes van a hacer cuando estudian su maestría. Entonces, por lo menos les van a decir de que mínimamente tengan con, por ejemplo, 20 antecedentes. Todas sus citas, todas las bibliografías que toman deben estar debidamente citadas. Sin ese trabajo no vale. Entonces, las nuevas reglas científicas, como por ejemplo, este famoso modelo APA en su sexta y séptima edición, esto es lo que precisa, o sea, encaminar la ética del científico, ¿no? Precisándonos a unas reglas muy importantes para el trabajo. Y si nosotros respetamos todas esas reglas, entonces propiamente vamos a ser buenos investigadores y vamos a tener una buena ética en el quehacer de la vida científica. Entonces vamos a presentar algunos, a ver. Tenemos principios y cualidades, ¿ya? Entonces tenemos rigor científico, ¿no es cierto? Es un principio. Cualidades, ser objetivo, o sea, mostrar objetividad, ¿no es cierto? Eso es. Tenemos otro, honestidad, ¿no? Y es como principio, como cualidades, capacidad, ¿no es cierto? Tenemos capacidad de ser, no necesitamos pues traficar con los trabajos de investigación, copiarlos, etcétera. Tenemos toda la capacidad, pues entonces simplemente hay que ponerse a trabajar, ¿no? Otro tenemos firmeza de principio, dominio de su labor. O sea, siempre mantener nuestros principios, ¿no? Esos principios que hemos asimilado a lo largo de todo nuestro proceso de formación o de nuestra vida, como ser sinceros, honestos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso. Tenemos otro, respeto de las ideas ajenas, solidez técnica y moral. Cuando es solidez técnica, saber manejar, como por ejemplo, el modelo APA, ¿no? ¿Para qué? Para respetar las ideas ajenas y lo moral, todo aquello que nos plantea, ¿no? Pues eso, no modificarlos, sino tenerlos como eso. Y sobre eso nosotros poder plantear otro principio, otra moral, etcétera, etcétera, ¿no?
Otro tenemos confrontación franca, constructiva de ideas. O sea, cuando hacemos las críticas a determinadas ideas, ¿no? Es fácil decir, entonces tiene que ser una confrontación franca. Como por ejemplo, nosotros el anteaño pasado, en 2019, hemos salido a hacer un trabajo de investigación en sitio, en las chulpas de Sirius también, y hemos empezado a hacer las mediciones correspondientes, ¿no? Entonces, ustedes tienen ahí un panel donde nos da a conocer las distintas chulpas, ya tenemos una información, pequeño panel, nos da la información, pero tiene eso, dice, como por ejemplo, nos da las medidas. Esta chulpa mide tanto, tanto, ¿no? Pero nosotros al hecho de medir, realmente no había concordancia, no había concordancia. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar, ¿y por qué si esto, mira, si hemos medido el diámetro, por ejemplo, de una de las chulpas, era mucho más que la medida que nos mostraba el diámetro, decía 8,80, creo, y nosotros hemos sacado más de 10 puntos y tantos, no coincidía. No sé cómo hayan medido ellos, ¿no? Entonces nosotros exactamente hemos medido, y eso es hacer una confrontación franca, decirles que está mal la medida, ¿no? Que la vuelvan a medir. Entonces, eso sería una confrontación franca y al mismo tiempo constructiva de ideas, ¿no? Esa chulpa mide 10 y tantos y no es 8 y tantos, a no ser que ellos hayan escarbado abajo y abajo sea pues un poco más corto, no creo. O es que internamente han medido, pero no se precisa. Internamente quizás puede ser, pero externamente no es, pero la información no está bien precisa. Y esas son las contradicciones que así será, y eso es lo que nosotros pensamos. Como por ejemplo, ahora vamos a festejar el bicentenario supuestamente, ¿no es cierto? Para muchos el bicentenario de la emancipación recién va a ser de acá a 4 años, ¿no? De acá a 4 años, en 2024, porque en sí la emancipación se da pues en 1824 con la batalla de Ayacucho. Pero para otros, bueno, ya pues, ¿no? Se va a festejar ahora, el hecho de la proclamación. Ahora, ¿qué festejamos? Eso yo los dejo a criterio de ustedes, ¿cierto? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿No? ¿Cómo lo han analizado? ¿Cómo lo viven? ¿Cuáles las críticas que pueden hacer? ¿No? Que esas ideas tienen que ser constructivas, ¿no? Por eso acá dice amplia cultura general. Es decir, que tenemos bastante conocimiento, tenemos cultura histórica, tenemos cultura geográfica, tenemos cultura económica. Y para tener eso hay que leer, porque así no se tiene una amplia cultura general, no tenemos. Si nosotros no nos enteramos, no leemos, etcétera, ¿no? Pues eso tiene que tener mucho. Independencia de juicio, dedicación, ¿no? Siempre tener una apreciación propia de nosotros, no manejar apreciaciones de otras personas. Tiene que ser de nosotros, ¿no? Tiene que ser de nosotros, porque al final nosotros lo vamos a defender. Eso es alguna idea, algún principio, nosotros lo vamos a defender, ¿no? Como algún escritor decía, hay que escribir, hay que escribir. No tienen nada a escribir, no importa, pongan un carajo, pero pues, escriban, ¿no? Pero hay que defender eso. ¿Por qué has puesto un carajo? ¿Qué quiere decir un carajo? Entonces hay que defenderlo. Entonces a eso se refiere independencia de juicio, ¿no? ¿Sí o no? Entonces eso es lo que dice, ¿no? Una vez participé en un evento académico en Ayacucho y vino como ponente famoso lingüista Arribas Plata, ¿no? Muy conocido por la cantidad de textos que tiene, por la cantidad de publicaciones. Es un eminente lingüista y él decía, ¿no? Escriban, escriban.
No importa, pongan un carajo, pero hagan algo, ¿no? Entonces, eso es, pero eso hay que saberlo defender. Pues, ¿por qué le han puesto un carajo? ¿No? Entonces, no se vayan a equivocar también, ¿no? Como algunos se equivocó, las sanguíneos deben saber, ¿no es cierto? Cuando se equivocó nuestro gran ex rector, ex parlamentario, con una manifestación pública en el Zángaro. ¡Viva, viva Zángaro! En vez que diga, viva, viva Zángaro, carajo, y se le fue. Viva, viva Zángaro. Dijo otra palabra que no les gustó y perdió las elecciones. No hay que equivocarse también, hay que utilizar correctamente las palabras. ¿No? Dice coraje intelectual, o sea, practicar mucho más el humanismo, siempre trabajar con un sentido humanístico. Bueno, también podemos, si es que somos de carácter, trabajos experimentales o trabajos eminentemente esto, pues ahí sí, más bien, hay veces no dejamos de lado el humanismo, ¿no? Pues si son eminentemente trabajos de carácter teórico, o también todo, por eso algunos científicos dicen, no hay ciencia por la ciencia, siempre la ciencia está al servicio del hombre. Y si está al servicio del hombre la ciencia, entonces siempre hay que ponerle esa parte del humanismo, ¿no? O sea, no hay que ser muy alejado del humanismo. Eso algunos científicos lo plantean, ¿no? Dicen, no hay ciencia por la ciencia, no existe. Sobre todo los teóricos, los filósofos materialistas nos han enseñado eso, ¿no? No hay ciencia por la ciencia, siempre la ciencia está al servicio del hombre. Entonces, por lo tanto, hay que hacer trabajos de carácter humanista. ¿Por qué? Porque todo va a estar al servicio del hombre. O sea, no hay que ser ciencia que destruya al hombre, ¿no? Sino una ciencia que siempre sea en beneficio de la humanidad. ¿Ya? A eso se refiere el humanismo. Espíritu crítico y autocrítico, ¿no? Pues ya se empieza en espíritu crítico, es el hecho de que nosotros podemos hacer una serie de críticas, pero también al mismo tiempo hay que ser autocrítico. Esto juega un papel muy importante, ¿no? A lo largo de toda nuestra historia, de nuestra vida, debemos practicar este espíritu de crítico y autocrítico. Si es posible en el hogar practicar esto, ¿no? Porque a veces somos críticos, no nos gusta criticar, criticar, pero nunca nos hacemos una autocrítica. Nunca nos hacemos una autocrítica. Por eso hay un dicho, no solo miramos la paja del ojo ajeno y no miramos la paja de nuestro ojo, ¿no? O sea, eso va la crítica y la autocrítica. La autocrítica es mirar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros nos hacíamos? Primero autocriticarnos para hacer una crítica. Eso es en la esencia, eso es la base del ser humano, eso fortalece en el desarrollo, en la relación de una pareja, en la relación de un hogar, etcétera. Primero siempre va la autocrítica y luego la crítica. Entonces, cuando a algunos solamente les gusta criticar, pero no autocriticarse, entonces inician pues los problemas y finalmente terminan pues en los famosos feminicidios, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá dice cualidades autóctonas, o sea, tener una identidad propia de nosotros. Por eso muchas veces cuando no tenemos identidad propia, solamente sabemos criticar, ¿no? Y socialmente implicado. O sea, socialmente también tener una identidad. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Y a qué hemos venido y qué somos nosotros? No perder ese espíritu. Si yo soy de una comunidad, no debo perder ese espíritu de ser un miembro de una comunidad. Hay muchos que no pierden, no pierden. Varias personas he conversado que ahora son abogados, hasta generales, un general del ejército que ha sustentado su en segunda especialización, cual ha sido su curso. Me dice, profesor, yo no está bien que sea general, ¿no? Ahora que el que es comandante, con ese trabajo ascendido,
al comandante, ¿no? Porque bastante les utilizarse los trabajos de investigación en la vida militar. Entonces, usted no cree que yo soy de acá, yo soy de una comunidad campesina, ¿no? He salido y voy a mi comunidad, hasta he prestado servicios a mi comunidad, he sido presidente de la comunidad, ¿no? Entonces, eso es ser socialmente implicado, o sea, adentrarse, no alejarse. Dice, no, yo ya no, ya soy profesor, a mí qué me importa, esos indios, ¿no? De esa comunidad, yo ya no voy, esos cholos, etcétera, ¿no? Entonces perdemos lo autóctono. Socialmente no estamos implicados, nos hemos alejado, ¿no? Entonces no debe ocurrir. Entonces son aspectos que tenemos que tener mucho. Entonces, esto es propiamente lo que se llama la ética de la investigación, ¿ya? Siempre un poquito vamos a repasar lo que es el método de investigación. En su acepción más simple, un método, un modo razonado de obrar fácilmente, ¿no es cierto? De modo más específico, también es un conjunto ordenado de los principales elementos de un arte o ciencia. Es un término que nació en griego y que literalmente significa, pues, camino hacia algo. Por eso siempre decimos, ¿método qué es? Ah, es un camino para lograr un objetivo. Es un camino para lograr una meta. En fin, eso ya todos sabemos. En un sentido más general, es una manera de alcanzar un objetivo. ¿Cuál estamos de precisar? Determinado procedimiento para ordenar una actividad. Especialmente en filosofía, el método como medio de cognición, o sea, un medio para poder conocer. Es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia. Que filosofía es el pensamiento, ¿no es cierto? Lo hemos precisado. Desde el punto de vista de la investigación científica puede citarse siempre definición. Es el modo de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos para descubrir su esencia y sus relaciones. Es la célula estructural. Ojo acá, la investigación científica siempre es la célula básica del proceso de investigación científica. Si no conocemos, no podemos hacer un trabajo de investigación. En cualquier ciencia, no se olviden, ¿ya? Y vía para ejercer la ciencia. Ocho, es un procedimiento regular, explícito, no se olviden, ¿no? Explícito, o sea, podemos tomar varias formas y maneras, recogerlos, ¿no? Y claro, también implícito puede ser porque si algunos los investigan ya conocen, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pero es necesario siempre manejar explícitamente. O sea, qué modelo de investigación científica están tomando aquí, lo están recogiendo, ¿no? Siempre explícito y irrepetible, diseñado para alcanzar el conocimiento de la verdad. La aplicación consciente de métodos con una base científica es condición esencial para que el conocer avance con éxito. El método es objetivo, apropiado, si corresponde al objeto que es esto. Entonces hay que orientarlo en forma especial lo que es el método de investigación científica o los métodos que escojan. Algunos métodos los vamos a poner a conocer el día de mañana o pasado mañana y para que ustedes más o menos ya puedan concatenar. Entonces, si se haya indisolublemente ligado a la teoría, así como el paradigma que se abraza. Es lo que les decía aquella vez, ¿no? Concepto, característica, ya nuestro concepto, la investigación científica que conocemos, o la tesis. Entonces, metodología. Pues acá tienen, por eso les decía, en forma muy sistemática, lo pueden hacer en forma mucho más amplia, pero acá lo básico, como por ejemplo planteamiento del problema,
¿no es cierto? Marco teórico, ahí nos falta la hipótesis, metodología, análisis de datos, conclusiones y referencias. Las referencias siempre se refieren a la bibliografía que hemos utilizado. ¿Por qué? Porque siempre, al menos en un trabajo de investigación cuantitativa, se requieren las referencias bibliográficas. A no ser que sea una investigación cualitativa inédito, entonces no tenga referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, puede ser eso, pero cuando es cuantitativo, de todas maneras se requiere eso, sí o sí, o sea, de donde sea, pero tienen que sacar esas referencias, ¿no? Eso es. Acá tenemos otro, es un poco mucho más amplio, ¿no? Que el otro, proceso de investigación. Pues tenemos selección del tema, revisión bibliográfica, planteamiento del problema, definición de objetivos, justificación y delimitación, marco teórico, metodología de población y muestra, técnica e instrumentos de investigación, recopilación de datos, análisis de resultados, conclusiones, ¿no? Etcétera. Puede ser mucho más, sí, puede ser mucho más amplio, pero depende de la forma como nosotros podamos manejar. Pero en esencia, todo este proceso de investigación es eminentemente lo que nosotros conocemos la metodología de la investigación científica. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer todo esto que se llama nosotros, vamos a ver, todo esto. O sea, partimos de esto, entonces tiene que recorrer por todos estos caminos, ¿no? Entonces así, pasa por esto, entonces sí, o sea, se tiene que cumplir todo esto. Y al cumplirse todo esto, entonces es todo un conjunto de procedimientos, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a retroceder. Entonces, todo un conjunto de procedimientos. Entonces, a todo esto que nosotros tenemos, se llama la metodología de la investigación científica. ¿Qué es metodología? Es todo un proceso, decimos, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, este es el proceso de la metodología de la investigación científica. Quien sigue todos estos caminos, propiamente, ha hecho un trabajo de investigación y ha utilizado lo que se llama la metodología de la investigación científica. ¿No es cierto? Eso solamente quería también reforzar y precisar algunos aspectos que son muy importantes a lo largo de todo este proceso. Bien, chicos, eso ha sido todo hoy, ¿no? A no ser que haya alguna pregunta, alguna inquietud, ¿ya? A ver, o están conformes. Solamente son pequeñas cositas, pequeños conocimientos que yo trato de hacerles reflexionar solamente, ¿no? Lo demás, quieren tener mucho más, ustedes ya tienen que también por su propia cuenta empezar a leer, a indagar y a conocer mucho más el proceso de investigación. Entonces deben estar con, por ejemplo, alguien y saber qué es una hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a sustentar tesis. Entonces, conocer qué es un objetivo de investigación, qué es una justificación, qué es un marco teórico, cuál es la estructura del marco teórico. Entonces ya depende de ustedes, chicos, ¿no? Entonces tienen que tener ustedes, porque ustedes ya han hecho hasta 3 cursos, por eso es que no vamos a volver a repetir. No vamos a volver. ¿Ya? Bien, chicos, ha sido todo por hoy y será el día de mañana. ¿Ya? Pakarin cama, Aruman cama. Chicos, cuídense, siempre la salud está por delante. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, hasta mañana.
mañana. Muy bien, hasta mañana.